Muy buenas tardes. Mil disculpas por este retraso de 25 minutos, pero teníamos unos problemas técnicos de audio, después de vista, después de que no se escuchaba una o la otra. Pero es como el cambio pasa en las organizaciones. Tenemos todo planeado perfectamente y a la hora de la hora, pues hay incertidumbre, hay cosas así. Entonces, hoy les doy la más gran bienvenida a este live de El liderazgo invisible del cambio, emociones, lealtad y liderazgo consciente. Y para los que no me conocen, soy Maya Schmidt, transformadora organizacional con foco humano y ayudo a los líderes a navegar el cambio, no solo sobreviviendo, pero prosperando en él desde el punto de vista del liderazgo propio. Y hoy tenemos el privilegio de estar hablando con Lorena Whitburn, Senior Vice President de Recursos Humanos de Bank of America de México. Con más de 25 años de trayectoria, impulsando estrategias de talento, cultura y liderazgo en organizaciones globales como Amgen, Merck y Citibanamex, y ahora en Bank of America. Psicóloga de formación y con certificaciones internacionales en coaching ejecutivo y desarrollo organizacional. Lorena ha liderado transformaciones humanas profundas que conectan la estrategia de negocio con el crecimiento de las personas. Le dejo el espacio para que nos cuente más sobre su inspiradora trayectoria y visión del liderazgo actual. Bienvenida, Lorena, aquí a este espacio. Maya, muchísimas gracias. Sin duda es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, creo que no hay mucho más que agregar a lo que comentaste. Afortunadamente he hecho una carrera ya larga en recursos humanos, manejando prácticamente todas las áreas de recursos humanos en diferentes sectores, básicamente bancario y farmacéutico. He tenido la oportunidad de trabajar en startups de empresas que se abrieron aquí en México, en bancos tan grandes como lo era Banamex, bueno, que ya volvió a ser Banamex, estar en la fusión que hubo con Citi, siempre trabajar en una fusión es súper interesante. También me tocó la fusión de Schering-Plough con Merck Sharp and Dohme, y también pues muy interesante porque vive unos procesos de cambio fuertes, ¿no? En donde empieza a haber cambios de liderazgo importantes. Y aquí en Bank of America entré al haber tenido poco tiempo de haberse fusionado con Merrill Lynch. Bank of America compró Merrill Lynch alrededor del 2009. Esa fusión, por lo que entiendo, fue bastante difícil y a mí me tocó como entrar junto con un CEO también nuevo, lo cual creo que trajo una transformación importante en lo que es Bank of America México y seguimos, o sea, creo que hemos seguido esta trayectoria en estos 10 años que llevo aquí, consolidándonos como Bank of America, ¿no? Ya, incluso nos quitamos el nombre de Merrill Lynch y somos Bank of America a nivel global, aunque existe la marca de Merrill Lynch como casa de bolsa, ¿no? Pero sin duda he tenido la oportunidad de vivir cambios de liderazgo importantes de altos niveles, manejar cambios culturales importantes, manejar fusiones que también siempre traen mucho miedo, ¿no? Total. Entre la gente. Entonces, sin duda, he tenido mucha oportunidad de trabajar con lo que es más importante desde mi punto de vista y lo oigo también de mi jefe aquí, que son las personas, ¿no? Claro. Entonces, sin duda sí, sí estoy agradecida de esta trayectoria que tengo porque sí he tenido una gran oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de ayuda y soporte a las personas. Qué maravilla estar hablando contigo porque esas transformaciones, igual que yo los viví no desde el lado de Human Resources, pero de transformaciones más funcionales dentro de las empresas, pero siempre, siempre regresamos al ser humano de ser el
que realmente porta ese cambio, aunque Claro, sea la innovación de nuevos productos, nuevas categorías, pero si no abrazamos el cambio a nivel cultural, a nivel de personas, pues no se logra, ¿no? O sea solo el 30% de todos los cambios eh, transformacionales en las empresas realmente son exitosamente implementadas y en tiempo y forma. Y totalmente. y el otro 70%, el 70% es por la gente, porque resiste al cambio, porque no hay alineación o por falta de comunicación transparente, ¿no? Con la gente. Y de por medio todo esto hay, como ya lo mencionaste, miedos, ¿no? Exacto, sí, sin Miedos, duda. miedos a fracasar, miedos al éxito, a no ser suficiente, a no poder con el nuevo rol. O sea, y eso todo está aquí en la mente, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa cuando los procesos avanzan más rápidamente? Porque generalmente cuando queremos implementar un cambio, queremos que se implemente rápidamente, pero que las personas como que les cuesta más, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Claro. Yo creo que sin duda, todo cambio sí genera, como dije, miedo, mucha inquietud y lo que pasa es que las personas no saben qué es lo que viene para ellos, si viene algo bueno, si viene algo malo, si viene algo que tenga cambios o genere cambios en su rol, por ejemplo, o en su organización, ¿no? Sobre todo en empresas tan grandes como nosotros, que cada unidad de negocio es casi un mundo, ¿no? Y yo creo que ahí lo que yo observo es que hay veces que los líderes no tienen cuidado de cuidar a las personas durante ese proceso. Y sí, o sea, se entiende porque están inmersos en su día a día, están inmersos en sus proyectos, en sus estrategias, en 1000, 8000 juntas, 1000, 8000 mails, ¿no? Claro, Y como que creen que la gente naturalmente debería adaptarse. eh, aceptar el cambio, ¿no? Y hasta lo podrían ver mal de alguien que no lo hace, ¿no? Entonces, ni siquiera siento que algunos tal vez sí, pero pues no es su prioridad, ¿no? Eso es lo que pasa, que aunque haya ese cambio, nunca es su prioridad. Y pensarían que la gente solita debería adaptarse, ¿no? Y pues no pasa así. La realidad es que no pasa así, pasará con el 10% de la gente, ¿no? Claro, Que está sufriendo el cambio. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que pasa. No logran entender lo difícil que puede ser para las personas y a lo mejor lo entienden, pero no tienen tiempo para trabajarlo con ellos, ¿no? Entonces, porque siempre vas a encontrar todo tipo de jefes, ¿no? Jefes que naturalmente te digan, ay, o sea, ¿cómo no se van a adaptar? Pues si no se adaptan, como es, o te aclimates o te aclimueres, ¿no? Y así hay jefes, ¿verdad? Es que así hay líderes. Entonces, y otros que y a lo mejor sí intentan hacer cosas diferentes, pero la misma vorágine del cambio pues los absorbe y pues tienes que acelerar el paso y a lo mejor ya entonces no te da tiempo de hacer todo lo que quisieras hacer para ayudar a tu gente, ¿no? Entonces, son muchas cosas, o sea, yo he visto cantidad de líderes que lo manejan de la mejor forma y aún así no tienen total éxito, pero por lo menos lo intentan. Y otros cambios que si no está metido el liderazgo, o como diríamos, si no están conscientes de eso, no, pues puede no funcionar el cambio y eso sí es súper grave, ¿no? Hay veces que actuamos too late, ¿no? O sea, como ya demasiado tarde. sí, Y yo creo que en una planeación de algún cambio, el que sea organizacional, te platicaba que hubo solamente un cambio de oficinas y ha generado, bueno, un dolor en las personas que se cambiaron de oficinas, que está afectando su persona, su trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso siempre se debe prever, ¿no? Y por lo menos tener un plan de cómo atacarlo o cómo trabajarlo, ¿no? ¿y qué están haciendo al respecto? Porque sí, me lo comentaste y pues es solo un cambio realmente de oficinas, Exacto. o sea, no es de estructura, sino de oficinas, pero que sienten
creo en lo que me dijiste, pero y corrígeme, Ajá, que ya no pertenecen, ¿no? así es, así Sí, es. Y mira que sí lo hablamos, porque yo recuerdo perfecto que lo hablé con mi CEO y nuestra CEO, que manejáramos esta parte, porque sí se oía el ruido de, ay, sí, somos los de segunda, porque tenemos estamos en dos edificios en el que estamos, pues no es que esté privilegiado, pero pues el otro también es un gran edificio, pero la ubicación es distinta, no está en una mala zona tampoco, pero sí es diferente, o sea, sienten que no tienen lugares donde comer, que las instalaciones no son iguales, y curiosamente la gente de soporte, o sea, tecnología, operaciones y finanzas son los que se movieron. Este, entonces, y los que se quedaron aquí, pues son los banqueros, ¿no? Y algunas áreas como lo que es compliance, la parte de cumplimiento, el área legal, que apoyan mucho el negocio, ¿no? Entonces, de inicio, cuando supieron cómo había sido la división, empezaron desde preguntar por qué así decidieron, por qué no nos están dejando, por ejemplo, a la gente de operaciones de mercado que trabaja de la mano con los traders, por decirte, ¿no? Entonces hubo muchos cuestionamientos y yo creo que la falta de respuesta y de comunicación clara de por qué se estaba haciendo el cambio, aunque lo intentamos en varios town halls, sí generó ese sentimiento de somos los de segunda. Entonces ahorita lo que hicimos mil cosas desde que los cambiamos, les llevamos eventos así, o sea, comidas de buffets y todo para que estuvieran ahí. Hacemos los town halls allá, no los hacemos aquí. Nuestras juntas del comité de liderazgo las hacemos allá. Entonces, o sea, tratamos de mantener esa conexión. Y lo que estamos haciendo ahorita, que ya junto con los líderes de esas áreas, es que estamos teniendo sesiones, pues no sé, no son focus groups, pero son sesiones como de preguntas y respuestas. O sea, y estamos participando nosotros recursos humanos con cada uno de los jefes para decirles, o sea, si tienen dudas del por qué se hizo, qué no está bien, qué no les gusta, que podamos mejorar. Este, y te das cuenta que falta mucha comunicación de otros temas que les ayudarían a estar más tranquilos, ¿no? Entonces, creo que estas sesiones están funcionando porque yo siempre es muy chistoso porque tienes todo un área de comunicación que hace muy buen trabajo, pero la realidad es que la mejor comunicación es radio pasillo. Entonces, ir a uno con los jefes para evitar radiopasillos, ¿no? Pero sí. ha funcionado hacer por áreas estas sesiones como de preguntas y respuestas, llamémosle, en donde nos abrimos nosotros de, a ver, es que en temas de desarrollo, temas de compensaciones, y siempre les abro el espacio ahora, díganme qué necesitan para sentirse más cómodos en el edificio, ¿no? Hablé con mi CEO y le dije, necesitan más cercanía también tuya, entonces ya estamos planeando el town hall del cierre del año, estamos reinstaurando los desayunos con la gente de nuevo ingreso, o sea, cosas que a lo mejor por todo el trabajo que hemos tenido este año, pues, se fueron como perdiendo un poco, porque el foco era la mudanza, ¿no? Como tal, la mudanza. Entonces, pues sí, estamos reconectando con la gente, es lo que estamos haciendo, pero estaban tan mal al principio, que esto fue alrededor de marzo, pero estaban tan mal que casi que sí decían, ay, nos están casi nada más vienen aquí para consolarnos, ¿no? Pero creo que poco a poco sí están sintiendo que estamos buscando esos espacios de conexión con ellos y que sepan que son importantes. Si ellos no existieran, pues el banco no funcionaría porque no funciona con puros banqueros, ¿no? O Claro, sea, claro. lo que hay detrás de Necesitan de ellos todo. necesitan de todos. Entonces, yo creo que la comunicación, como decías tú, uno a uno, de los jefes de ellos mismos, que los mismos jefes tomen esa actitud, tengan ese ownership del cambio, ¿no? Porque si ellos también se quejan, pues entonces, ¿qué puedo esperar de los que les reportan? Y sí hubo por ahí algún par de gerentes que, o sea, también se quejaban, ¿no? Entonces, pues le decíamos, es que si tú te quejas y no ayudas a que ellos entiendan y la importancia de su rol, aunque estén aquí, en China, en donde sea,
pues no nos ayudas. Entonces hemos estado conectando con los managers y aparte con los grupos de trabajo. Nuestro CEO es muy cercano a las personas, entonces también trata de estar por ahí, le mandan mails y luego los canaliza a quien debe. Entonces creo que es lo que nos está funcionando ahorita y esperemos que así, y donde lo notamos es en la encuesta de clima laboral que hicimos este año. Pues sí, las áreas que están allá son las que nos evaluaron más bajo. Entonces, creo que y esperamos que todo esto que estamos haciendo tenga sus frutos en la encuesta del año siguiente, ¿no? Pero sí, sin duda, la conexión con las personas y escucharlos, simplemente escucharlos y darles respuesta a cosas que a lo mejor sí las tenemos y nunca las supieron. Cosas tan tontas como la conexión a internet que no es buena en ese edificio, en el piso, pero ya estamos trabajando en ello, pero ellos no sabían que ya estamos haciendo algo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cositas es simplemente decirles qué sí se puede o qué estamos haciendo, qué no se puede hacer y que no podemos hacer mucho por cambiarlo, pero lo que sí podemos, pues sí hacerlo y cumplirlo, ¿no? ¿No? Y qué tan importante es cosas que tal vez nosotros no pensamos que son tan relevantes, para ellos es fundamental como para ver que sí son importantes, que sí son Claro, relevantes, ¿no? claro, Que sí sin duda. importan, ¿no? Porque los pensamientos negativos, o sea, son mucho más contagiables que realmente los Sí, positivos. sí, sin Entonces, duda. venimos con, como tú decías, de ese gerente, los gerentes que se estaban quejando, pues eso inmediatamente se esparce, Sin duda, sin duda. ¿no? Y eso fíjate que es lo que nos ha pasado mucho. Yo no había tenido casos evidentes de burnout y justo los que tengo ahorita es de gente que está allá. Y yo creo que sí tiene mucho que ver con la falta de conexión, porque obviamente los mismos banqueros de aquí que dependen de quién opera ya sus créditos o quién opera ya sus pagos, lo que sea que tengan que operar, pues como ya no están aquí en el mismo edificio, también sienten que no hay esa conexión, que no los están atendiendo tan rápido como los atendían antes, o no le están dando la prioridad a su cliente como tienen que dársela. Entonces empezó a haber esa presión del lado del negocio hacia ellos, de es que esto urge, entonces todo urge. Los cambios, está habiendo cambios organizacionales importantes en ciertas áreas de operaciones, están dándoles proyectos nuevos. Entonces, toda esa suma que le añadió el cambio de edificio, pues sí ha traído algunas complicaciones con algunos empleados que como que ya no saben qué hacer y los managers, lo más chistoso es que la gente no lo dice hasta que ya está en el hoyo. Entonces, nada más a lo mejor alguien sí dice, oye, es que tengo mucho trabajo, es lo más que oyes, pero hasta que ves a la persona tronar de alguna forma, o sea, de que se enferma, de que llora, cosas así, es cuando el jefe se da cuenta. Entonces, lo que también estamos promoviendo ahorita, tenemos muchos recursos aquí en la organización de apoyo para los empleados. Entonces, lo que estamos promoviendo en estas pláticas que tenemos por grupos o por áreas es no se esperen al final. Si se sienten muy saturados, levanten la mano. Si no tienen la confianza de dirigirse al jefe, escálenlo al siguiente jefe o vengan a recursos humanos o acudan al centro de atención, de ayuda a los empleados, ¿no? Entonces, les decimos, hay recursos para que ustedes lo hagan y no se esperen, ¿no? Y eso tiene que ver con la conexión que se rompe un poco con los líderes, ¿no? Porque entonces no saben qué hacer. Cuando a lo mejor el jefe tan fácil de que habla con el banquero, le dice, ¿sabes qué? Pues traigo tantas cuentas que tengo que abrir y la tuya es la número 5, o sea, por más prioridad que le tengo, hay que darle, esta es. Y o el jefe lo orienta y le dice al empleado cuál es la prioridad, hacia qué se enfoca, ¿no? Y entonces le baja un poquito el estrés, pero pues, eso no está pasando porque los mismos empleados no están expresando en su momento justo cuando están entrando en esas crisis, ¿no? Se tardan y ya caen en la crisis y pues es peor porque entonces el empleado le tenemos que dar la oportunidad de que se vaya a descansar, a despejarse, que les ofrecemos el apoyo psicológico, lo tenemos cubierto por los gastos médicos. Entonces,
pero pues no tendríamos que llegar a ese nivel, ¿no? No, no, Ese es no, la, porque eso ajá. finalmente sí impacta la operación del negocio. Claro, al final impacta la operación también, entonces es lo que Entonces, estamos haciendo conciencia ahorita de ese tema, ¿no? pero qué bueno que están haciendo conciencia y que desafortunadamente así pasa. Tenemos que tener Sí, una crisis para después ya poner todos los pasos y tal exacto, vez hablarlo, ¿no? El exacto, speaking the truth and acting the truth. Qué difícil es. exacto. Sí, sin duda, sin duda. Y como dices tú, eh, yo creo que pasó lo que yo decía al inicio en mi ejemplo de los cambios que he vivido en diferentes empresas, que no se planea lo suficientemente bien, no sé sobre lo que sobre el impacto que puede tener en las personas. Y educar a los managers, y digo educar en el buen sentido, para todos estar en la misma línea, ¿no? Sí, Y tener un mismo mensaje, a lo mejor dirigido de diferente forma de acuerdo a sus grupos de trabajo, pero eso, o sea, siempre se habla del change management y hasta contratas empresas que te ayudan a hacer esas cosas, pero la realidad es que no están en el día a día, ellos conocen a su gente, o sea, si tú no conoces a tu gente, entonces no eres el mejor líder porque tú tienes que identificar. Yo siempre les digo que el famoso liderazgo situacional sí existe, ¿no? Existe conectado a la famosa inteligencia emocional de la mía con la de mi reporte, ¿no? Que yo sé, a esta persona le debo hablar así, a esta persona le gusta que lo reconozcan todo el tiempo. Y cuando viene una cosa así como este cambio, que pudiera sonar bien simple, es cambio de un edificio nada más, este, pero no se enfocan o no tienen como parte del plan el cuidar el cambio para la gente, pues sí, o sea, sin duda estamos viendo las consecuencias, ¿no? Bueno, hasta que llegamos a crisis y no debería ser así, ¿no? Sin duda, las organizaciones siempre estamos aprendiendo y mira que ya hay tantos estudios de estas cosas, pero pues luego no, sí es cierto, yo los veo, o sea, no les da la vida de enfocarse en lo que deben y pues el impacto al final se revierte al negocio. no, o sea, tú dices algo muy cierto. Cuando estás en esa posición, no estás consciente, aún no estás consciente de cómo impacta a tu gente, o sea, Exacto, hasta tus clientes, hasta tus proveedores, o sea, todo el ecosistema, de la totalmente. forma de que tú abrazas el cambio y cómo Sí, lo comunicas, o sea, sí, hasta tu familia lo siente, sí, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí, y eso se revierte de nuevo el autoconocimiento mismo, ¿no? O sea, sí, tú como líder, el liderarte a ti mismo con tus pensamientos, tus emociones, porque la mayoría vamos en piloto automático, sí, así, sí, sin o duda. sea, porque tenemos un numerito que tenemos que llegar, Y lograr. Ujú. eh, tenemos que alinear los procesos, tenemos que, pero finalmente todas esas cosas son muy tangibles y no le ponemos tanto cuidado a lo intangible que realmente si eso funciona, te Sí, pueden dar resultados, o sea, todo el mundo se adapta. exacto. Sí, sí, sí. Evitarías todo este proceso que estamos viviendo ahorita de resolver, de tener las crisis, de corregir, ¿no? Entonces, y hay veces que yo creo que todos los que somos jefes debemos tener ese cuidado, porque hay veces que sí puedes entender que a lo mejor el CEO pues, está cerca, pero al final es el CEO, ¿no? Y él espera que los que estamos abajo de él, pues también actuemos como líderes y ahí es donde también nos falta a veces trabajar como grupo de líderes e identificar eso, no esperarte justo a caer en estas situaciones, ¿no? Porque también esos líderes también caen en burnout, en Exacto, estrés, también, sí, sí, ¿no? sí, sí, les Eh, impacta totalmente. y finalmente eso impacta la productividad de tu equipo, porque somos energía como seres Exacto. humanos. Y Sí, eso, sí, sí, eso trasciende, ¿no? sin Si tú duda, sin estás duda. bien, si tú tienes tu propia certidumbre, obviamente eso puede trascender a través de muchas personas. Sí, sin duda. Y yo te lo puedo comparar de esto, como te digo, fue un cambio que podría sonar simple, ¿no? La mudanza, pero a mí me han tocado, como te dije, me tocó la fusión de Citi con Banamex
y veías, o sea, pues, era un banco totote, ¿no? El sitio aquí era pequeño y tú veías en los pasillos cualquier cantidad de reacciones, ¿eh? Desde de los jefes, de la gente. Yo lo viví con una jefa que tenía una frustración, una desconexión, como estaba como ¿cómo puede estar pasando esto? Se cuenta, ¿no? Y yo como reporte de ella, igual que la que estaba tenía 2 personas yo conmigo, nos sentíamos como abandonados, ¿no? Porque, o sea, decíamos, nuestra jefa no sabe ni qué hacer, entonces, ¿qué nos espera? Entonces, yo viviendo el cambio de más o sea, de un nivel más abajo, pues yo lo viví porque yo decía, o sea, mi jefa no tiene ni idea qué hacer. Al final nos colgaron de una persona, de un jefe de City, súper agradable el señor y como muy claro, y pues le tuvimos que presentar qué era lo que hacíamos, etcétera. Y la que era mi jefa estaba molesta, que por qué le entregábamos información, pues, o sea, hay una, de verdad, es increíble cómo las personas, somos personas, ¿no? Entonces sí podemos reaccionar así, se vale, pero sin duda hay que hacer conciencia, como dices tú, de uno mismo para evitar esas cosas, o sea, tratar de manejarlo, buscar el consejo de alguien más para que, en este caso, como me pasó a mí, que decíamos, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros si nuestra jefa pues está perdida en el cambio, ¿no? Entonces, y esos sí eran cambios importantes porque justo el miedo a perder el trabajo, quién se va a quedar, quiénes van a ser los jefes, etcétera, ¿no? Era un Mucha cambio incertidumbre. súper importante, sí, era un cambio muy fuerte. Entonces, te digo, puede pasar en todo el nivel de cambio, pero sin duda lo que dices de la conciencia de uno mismo es súper importante porque sí puedes caer en el desánimo que contagias a tu gente, ¿no? Y les generas más miedo todavía. En lugar de certidumbre, les generas más incertidumbre, ¿no? Es muy, muy relevante lo que dices, porque, o sea, hoy en día estamos viviendo muchas incertidumbres, o sea, Sí, geopolíticas, económicas, eh, si crecemos, si no crecemos al ritmo que se nos pide, etcétera, totalmente. etcétera. Sin embargo, si nosotros mismos realmente reclamamos nuestra propia certidumbre, puede estar habiendo un tsunami afuera y si tú Exacto, como organización tienes un norte muy claro a dónde vamos y es comunicado, porque hay veces tenemos un norte y no lo comunique, lo tenemos ahí en la pared, el propósito o la visión exacto, y no se vive, entonces ahí es cuando se nos desvían todos. Sin embargo, si nuestro CEO o todo el top exec team ajá, tiene cierta certidumbre, eso inmediatamente se hace sí, efecto cascadea. Sí, totalmente, y totalmente. darles esa seguridad, porque finalmente el cambio es inseguridad y va contra nuestras necesidades básicas de seguridad. O sea, Totalmente. es una necesidad básica. Y si no la Sí, sin duda. tenemos, la anclamos en algo, en el norte que definimos, ¿no? Y eso Sí, es muy, muy importante. Finalmente, de tus ejemplos de transformaciones, ¿qué viste como, bueno, ya diste el ejemplo de tu jefa en City, pero ¿qué viste tal vez en las otras que realmente sí hicieron y hicieron mucho clic y se pudo avanzar en el cambio en tiempo y forma? Porque esa sin es duda, otra cosa. El tiempo y forma hoy en día se vuelve muy relevante porque ya viene el próximo cambio, ¿no? Entonces tenemos sin que duda. estar, ¿no? Sin duda, yo creo que como llamas esto del liderazgo consciente es súper básico. Yo viví también la fusión de Sherin Plow con Merck Sharp and Dom. Mi director general estuvo súper cerca de todos nosotros, de todos los que éramos jefes de área. Nos estuvo explicando cómo venía el cambio. Él ya había vivido alguna fusión anterior con otras farmacéuticas y nos decía, miren, o sea, puede pasar esto, pero si ustedes tienen incertidumbre de que les den una buena posición ahora,
yo les puedo ayudar también a buscar opciones. Entonces estuvo súper, súper cerca de nosotros. Yo me acuerdo que me decía, oye, Lore, están necesitando apoyo de recursos humanos en esta empresa. Me mandó con gente que él conocía. Luego me entrevistaron de donde me cambié finalmente. Y me dijo, tú vas a poder manejar a esta CEO de esta empresa por tus características, yo la conozco bien. Eso hizo total diferencia porque yo nunca tuve miedo de quedarme sin trabajo, ¿ves? Y además, dentro del mismo Merck, sí me habían ofrecido una posición, pero ya no la dirección de recursos humanos, ¿no? Me estaban diciendo, pues se va a quedar la que era la directora de recursos humanos de Merck y tú vas a ser generalista senior. Y yo, ok, pero pues en eso llegó la oportunidad de moverme a esta otra empresa que era una startup de una farmacéutica, en donde te digo que mi director general me dijo, yo la conozco a la que quedó como directora general, yo sé que tú puedes, si te conviene el cambio. Entonces, Qué importante. eso hizo total diferencia, al menos para nosotros, para, bueno, nosotros los líderes y para mí hacia mi equipo también estuvimos trabajando muchísimo. Algunos de ellos se quedaron en Merck en diferentes roles, algunos se movieron, pero siempre como dándoles la seguridad de te vamos a apoyar, te vamos a recomendar, te conviene esto, no te conviene esto. Y como que seguimos la misma guía de este directivo, ¿no? Entonces, eso hizo total diferencia ahí. Y un poco que él tenía la experiencia de las fusiones, y entendía lo que podía pasar, pues eso nos ayudó mucho, pero además el rol que tomó como de counselor, un poquito como de mucha seguridad de lo que éramos nosotros y cómo podíamos estar bien, ya sea que nos hubiéramos quedado en la fusión o nos moviéramos a otra empresa, ¿no? Entonces, sin duda fue todo lo opuesto de lo que viví en City. Y sí, sí hace diferencia que estés cerca de ti, quien es tu líder, que te ayude, que te guíe, que te comunique qué está pasando y no todo sea abajo del agua, que no todo sea oculto, porque eso es lo que a la gente la pone súper nerviosa, ¿no? Sí, total. O sea, en ese 70%, o sea, las tres ocupan la misma prioridad de resistencia al cambio, porque el cambio es incertidumbre, incertidumbre es la antítesis de lo que los seres humanos buscamos y Claro, necesitamos, que es la certidumbre. La alineación de los líderes clave. O sea, si se anuncia un cambio de un headquarter, ¿no? ajá, Eh, pues no necesariamente todos los VPs están de acuerdo, ¿no? claro, Y buscar esa alineación es muy, muy importante, porque sin duda. finalmente nos vamos a un propósito en común, finalmente. Y es ahí donde se pueden desvanecer los conflictos pero si tú estás manejando el cambio, si te vas con un oponente, igual te va a contagiar a más gente y los Sí, tenemos que manejar, ¿no? Pero sin la, duda, la sin duda. comunicación transparente debe ser muy, muy estratégica, porque, por ejemplo, si tú anuncias a un town hall al principio, vas a tener 90% que se resiste, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. y tienes que ver realmente cómo lo vas comunicando a cada área, porque como vamos conociendo a tu gente, Sí, necesitas saber cómo comunicarlo, ¿no? exacto, que es importante conocer a la gente y a lo mejor hasta entender cómo podrían reaccionar, ¿no? Cada uno. Sí, sí. Pero bueno, estamos llegando al final. No sé si tú tienes un poco más de tiempo y nos podemos quedar todavía un poquito más. Sí, O, si quieres, sí, sí, no tengo problema, si quieres unos 15 minutitos, lo que tú me digas. bueno, perfecto, perfecto. Eh, Ahora que has pasado tantas transformaciones, ¿cómo conviertes la incertidumbre en crecimiento, no en desgaste? O sea, ya platicamos que es la comunicación, la conexión, algo que desde tu experiencia nos quieras comentar más o Este, qué has visto. sí, mira, lo que he visto, o sea, sin duda, lo que más prevalece siempre en este tipo de situaciones es el desgaste y lo que hay que buscar es cómo le das la vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que también el ofrecerle a las personas,
retos, ofrecerles, o sea, decirles, este cambio te trae este beneficio o te está dando estas oportunidades, o sea, siempre buscar el lado positivo, incluso pues de la propia empresa, ¿no? Porque sí empieza a haber inquietudes de, ay, empiezan a buscar a las personas para irse a otras empresas, etcétera. Y yo creo que siempre hay que estar ayudando o trabajando con los líderes para que usen eso como oportunidades de evaluar cuáles son las áreas donde pudieran trabajar como grupo para tener más retos, para darle la vuelta y ofrecerles a la gente cosas interesantes que los motiven. O sea, es como ver el otro lado de la moneda o buscarlo como una oportunidad. O sea, ahorita sí es un cambio, sí les está costando, pero vamos a buscar esto y esto, ¿no? O sea, que sí vean Como oportunidades, sí, como compensar, buscar el ¿no? balance, como buscar cosas que balanceen un poquito esos temas, ¿no? Porque si se enfocan solo en lo negativo o solo creen que comunicándoles todo lo que está pasando se va a resolver, también hay que darles un poco de carnita, llamémosle, y ya sean retos, proyectos, algunos ajustes en los equipos que los hagan también ver las cosas de otra forma. Yo creo que esas son las cosas que pudieran convertirse en algo que los saque totalmente del foco del cambio, ¿no? Del foco de lo que está pasando, del foco de, a esto no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar algo nuevo, vamos a probar algo distinto, vamos a hacer, o sea, yo creo que eso ayudaría mucho para aprovechar el cambio desde el lado positivo, ¿no? Claro, claro, claro. No, y es súper relevante que sí vean que la preocupación, el ser escuchado y tal vez traerles lo que los motive, porque la motivación pues es algo interno, ¿no? Claro. Pero tú puedes ofrecer ese ambiente de seguridad y también proyectos retantes para que no se te vayan los que no quieres que se te vayan, ¿no? Sí, y otra estrategia que también funciona mucho es el reconocimiento, hacer, este, lo puedes hacer como desde reconocimiento individual a aquellos que quieres destacar y que te preocupa que estén bien porque son tus talentos, ¿no? Reconocimiento general, buscar, por ejemplo, aquí estamos hablando de sesiones entre los banqueros y el área de operaciones de crédito, por decir, donde tengan tiempo de interactuar y que los banqueros tengan chance de reconocer al grupo de operaciones. Entonces, cosas de ese tipo que también pues le den un poco la vuelta y vean que sí, lo que hacen es importante, ¿no? Y que aunque estén cerca o lejos, en este caso de la mudanza, pues sepan que es importante. Sí coincido contigo, la motivación es de uno, el buscar salir adelante ante el cambio también depende mucho de uno. No podemos dejar que los jefes hagan todo, sin duda. No, Y no, eso es lo que hay que hacerles ver también a veces, que también depende que ellos tomen la mejor actitud, ¿no? Pero sí, pues sí necesitan el empujón del jefe y entre más fuerte sea el líder, pues más fácil para uno, pero sin duda sí es de la persona, ¿no? habiendo visto tantos líderes en las diferentes empresas, ¿qué habilidades, qué competencias viste en ellos? Fuera de, o sea, buenos en el trabajo, pero Sí, claro. ¿qué otras competencias crees y especialmente hoy, hoy, para que puedan manejar estos cambios? Porque los cambios son constantes. O sea, si no Sin es una duda. oficina, es Sí, un proceso o es un una nuevo jefe fusión. o Sí. una fusión o lo que sea. O sea, eso ya no lo quitamos de encima, ¿no? Yo lo que he visto, y que algo que me parece, y eso hace que sean cercanos, que sean humildes. Esa parte de la humildad hablo desde conectar como persona con los demás, no como porque te reporta, no porque trabaja contigo, sino como persona estar entendiendo desde su postura, ¿no? La empatía, la humildad, y yo sé que suena ya hasta trillado decirlo porque ya es el tema de todos los días, la inteligencia emocional existe, o sea, las personas somos emoción, o sea, sin Sí, duda, y no porque yo sea psicóloga, en general, todo nos genera una reacción. Entonces, emocional, buena, mala, fuerte, no tan fuerte, pero
Eh, eh, Creo que el que sepas cómo desempeñarte, el que el líder no pierda el piso, no pierda la cabeza ante la presión, ante un cambio, se vale que se enoje, ¿no? O sea, eso sin duda, se vale que se estrese, ¿no? Pero que tenga esa capacidad de darse cuenta y controlarse y volver a su centro y saber además con quién o hacia qué estar enojado, por ejemplo, ¿no? Y no dejarse ir por las emociones al grado de pues el jefe que grita, que azota o al que simplemente se aísla y no le importa más que el número, ¿no? Entonces, sin duda, te digo, es algo que suena y suena, pero sí existe y sí es clave para un líder. Yo creo que esos son los que mejor funcionan y son los que están conectados con todo, obviamente en la parte ya de las habilidades técnicas, de la experiencia, es donde traen el manejo de los negocios, o sea, eso se les va a dar, si lo tienen lo otro natural, ellos pueden, yo tengo, aquí la verdad tengo un líder que eh, bromeaban mucho porque no era banquero cuando llegó aquí. Él, es un abogado fiscalista que trabajó, sí, en Banco de México y todo, pero es una persona súper, creativa. Él es el no el pensar fuera de la caja. A mí no me digas cómo no, dime cómo sí, ¿no? Pero además es una persona tan buen líder que logró unificar a todos los banqueros. O sea, yo oigo ahora a los banqueros decir, es que es el mejor jefe que he tenido, cuando no tenía experiencia como banquero. Entonces, para mí esos son los que son líderes que traen todas las características. Siempre va a haber detallitos, ¿no? O sea, nunca No, uno es perfecto, nadie es perfecto, pero pero para mí esa es la parte, él fue suficientemente humilde para enfocarse en entender los negocios, ¿no? Pero también ver cómo unificaba a las personas, cómo hacía que los líderes trabajaran en equipo, cómo hacía que la gente se sintiera a gusto en la empresa, y sabía que todo eso era importante. Entonces, por eso te digo, él es una persona cercana, es humilde, es muy empático, ¿no? O sea, como que siempre te pregunta, ¿y cómo estás? Y todo, bromea mucho, ¿no? Y sin duda no es alguien que lo veas aventar cosas por su oficina, ni gritonear. Sí se enoja y sí lo puedes oír de repente alterado, pero bastante controlado. Esa parte del autocontrol es, creo que es súper, súper importante, ¿no? yo creo que finalmente esto confirma que muchos dicen que el 80% del éxito es mindset y el Sí, sin duda. 20%, especialmente en los niveles, En esos niveles, sí, en esos niveles, definitivamente el 80% es mindset y 20% es skill set, porque como que el skill set está bastante dado y pues siendo él que no era banquero, pues tiene a toda a un ejército, digamos, exacto. que, que le puede dar ese skill set que, ¿no? Y a ese nivel, definitivamente el mindset, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de empatía. Y yo Totalmente. podría añadir dos términos y creo que él lo expresa su autenticidad en humor, como estás Ajá, diciendo. La autenticidad es muy, muy relevante y la sin duda. coherencia, Ah, coherencia, sin duda, o totalmente. sea, de decir y hacer y ser, ¿no? Exacto, ajá. O sea, que todo eso lo, vaya en línea, o sea, que sea uno, Sí, uno, sin duda, sin duda, eh, como competencias importantísimos para esos líderes más conscientes. Y, totalmente. y además el compromiso con su gente, ¿no? Sí, O sea, el ser comprometido con la gente que demuestra a través de hablar con la gente, preguntar cómo está, etcétera, etcétera, eso hace la gran diferencia. sí, hace la diferencia, sin duda, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Aquí puede haber productividad sostenible sin seguridad emocional. ¿Qué crees? Sos-
O sea, puede haber productividad, pero no creo que sea sostenible. O sea, eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que si llegan a un punto que ya el desgaste es tanto que ya no estás haciendo la misma cantidad de cosas o no estás haciendo bien las cosas, empiezas a tener distracciones, errores. Entonces, sostenible es lo que creo que no, si no hay ese manejo de la emoción, si es esa contención, llamémosle, de lo que está pasando en la persona, sin duda impacta en la productividad de diversas formas. Te digo, desde la que entregas menos cantidad de trabajo de lo que hacías antes, la calidad de tu trabajo puede bajar, este, estás teniendo más ausencias en el trabajo. O sea, sin duda, no hay forma que continúe Esa productividad. igual. Sí, sin duda. Pues es que finalmente se regresa lo mismo a tu mentalidad, porque el estrés mismo es mentalidad, porque Sí, nadie te dice, te voy a estresar. exacto, sí. Solo lo sientes, solo lo Solo lo sientes. sientes y lo sientes contigo mismo, o sea, realmente, Exacto, o por ejemplo, el otro día leí un post, no me acuerdo exactamente qué decía, pero la urgencia está en tu mente. totalmente. Sí, sí, ¿No? sí. O sea, yo dije, sí, es verdad. O sea, todo el burnout, el estrés, finalmente sí está en tu propia mente, pero obviamente como líderes tenemos la responsabilidad como de tener esa sensibilidad de tal vez poderlo detectar. Sí, De y los darles ambos algunas lados, o sea, los herramientas. dos Sí, tienen la en ambos. responsabilidad, no Sí, solamente un lado, pero también se puede como ir sintiendo, ¿no? totalmente. Porque hay mucha gente todavía que le tiene miedo a la autoridad eh, por sus propias creencias limitantes, Ajá, ajá, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, eso es... bueno, mi querida, ya estamos a punto de terminar. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo y no sé si quieras dejar un mensaje a nuestra audiencia o a los que nos ven en diferido sobre estos cambios y ser un líder consciente, con emociones controladas dentro de lo que cabe. O sea, todo el mundo, como dices, se puede enojar, Sí, pero hay que controlarlo para regresar a su centro, ¿no? sin duda. Sí, Sin duda. hay que sacarlo porque si no se queda ahí adentro y después es explosivo. Sí, yo creo que siempre hay que buscar herramientas o ayuda cuando hasta los líderes se sientan así, ¿no? Por eso existe el coaching, ¿no? Sí. Y hay muchas estrategias que pueden ayudar a los líderes a salir adelante en estos temas. Yo creo que el tema que dices tú del liderazgo consciente es súper clave. Y es eso, porque en eso radica también la inteligencia emocional, en tener ese self-awareness, ¿no? El tener conciencia de por qué estás pidiendo o estás haciendo lo que estás haciendo o qué vas a hacer para salir adelante de esta situación, sobre todo cuando eres responsable de un grupo de personas, ¿no? Y lo que es importante para mí al ser un líder consciente es que estés consciente que eres responsable de personas, ¿no? No solo eres responsable Los de, resultados a de dar, los ¿no? resultados, de que salga un proceso, de que no, lo que sea, eres responsable del grupo que te reporta, del grupo que trabaja contigo. Entonces, en la medida que entiendas eso como líder, es la medida que los vas a cuidar para que logren los resultados que quieres. Si no los tienes bien, ellos, como dijiste, y lo fue el último que hablamos, la productividad se va al suelo y les generas además cosas a ellos de estrés, crisis, burnout, que pues es lo que menos quieres, ¿no? Entonces sí, para mí la clave está en esa conciencia de líder que debes de tener y tú de esa responsabilidad sobre las personas que tienes, ¿no? Maravilloso. Yo creo que esta ha sido una sesión, aunque llegamos tarde, muy productiva, Ah, qué o bueno. sea, productiva en el sentido de mucha información, como muy aterrizada. ¿Qué está pasando ahí dentro? O sea, tú lo estás viviendo hoy por hoy, dentro de, Lo lo veo. has vivido,
Sí, 25 años porque como que exacto. has estado en muchas transformaciones y me quedo con esto, o sea, un líder tiene que ser empático, tiene que tener autoconocimiento de sí mismo, tiene que tener una escucha activa, Sí, 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 escucha activa, ser coherente y ser auténtico y cercano a la gente. La gente busca conexión. sí, Eh, y con eso creo que se puede disminuir tal vez los estreses, esos burnouts, entender la problemática que existe y esa comunicación, ¿no? sin duda. Una comunicación estratégica, una comunicación que sí dé beneficios, Ujú, eh, porque un cambio obviamente es incómodo totalmente. para todo Sí, el sí, mundo, sí, porque te saca de tu zona de confort. sí, Entonces, hay que procurar tener ese safety net, como se dice, ¿no? exacto, exacto. Safety net para que ellos se sientan seguros. Y qué maravilla de experiencias que has tenido de diferentes, porque unas pues llevan a otras, aunque unas no han Exacto, sido muy buenas y te sintiste muy insegura, pues ahí uno siempre aprende lo que no debes hacer, exacto, totalmente. ¿no? Pero Totalmente. yo te agradezco muchísimo por tu tiempo y por esta conversación tan de muchísimo valor. Muchas gracias, no a ti, Maya, por el tiempo y la oportunidad. No, es una oportunidad mutua y muchas gracias a toda la audiencia. No sé si tengan preguntas, por favor, coloquen en los comentarios y Lore y yo con muchísimo gusto se las contestamos. ¿Ok? O si quieren dar preguntas acá, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Lore. Bye bye. Bye.